Bendiciones, amados, gracia y paz, qué alegría compartir con ustedes palabra del Señor en este discipulado de la Academia de Formación, y este es el nivel número 3 en la clase 2, donde estamos viendo las características del discípulo. Quiero compartir con ustedes el texto bíblico en Marcos capítulo 1, versículos 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. La palabra del Señor ya está bendecida. La semana pasada hablamos acerca de el significado de la palabra discípulo, y dijimos que el discípulo en griego es matete, que significa aprendiz o alumno. Y hablamos entonces de que en este tiempo del Nuevo Testamento, el mundo conocido estaba influenciado por dos corrientes muy, pero muy fuertes. A nivel de gobierno, Israel estaba bajo el dominio de Roma, pero a nivel intelectual, el mundo estaba bajo la influencia de Grecia. Su idioma, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió no en romano, no en latín, sino en griego, porque era el idioma de influencia en ese momento. De ahí surgen los grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles. Entonces tenemos en la cultura griega, como hablábamos la semana pasada, tenemos una influencia hasta el día de hoy. La medicina tiene términos griegos, la psicología y muchas de las diferentes ramas y diferentes ciencias. Entonces, en ese tiempo es que surge la relación discípulo, alumno, maestro. Y entonces Jesús ahora está reclutando discípulos para iniciar su ministerio. ¿Ve? Porque cuando hay un ministerio llamado por Dios con propósito de Dios, entonces el Señor va a traer a las personas claves, esenciales, para llevar a cabo ese ministerio. Y Jesús entonces recorre las aldeas y ahí ve a estos hermanos y les dice algo muy particular. Lo relaciona con la función que ellos desempeñaban en una manera diaria. Y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos entendían en ese tiempo, cuando surgía un maestro, eran como decir, surgió un maestro y se animaba la gente a decir: yo quiero aprender bajo los pies, la tutoría de ese maestro. Así es que era ese tiempo donde los grandes maestros tenían seguidores y a ellos se les llamaba alumnos, matete o discípulos. Entonces, pues, es durante este tiempo de influencia griega que Jesús utiliza esas mismas armas de la cultura del momento para él entonces hacer lo suyo. Como los discípulos, entonces, ellos comenzaron un proceso. El proceso de ellos duró 3 años y medio antes de comenzar ya a ejercer o funcionar bajo las características que el Señor les había enseñado. Entonces yo quiero hablar en estos breves minutos acerca de los procesos que un discípulo necesita. Es importantísimo, mis amados, entender esto, que cada discípulo va a atravesar diferentes procesos. Gracias a Dios, hoy los procesos se aceleran. No como los procesos como de un Moisés que esperó 40 años para una cosa,
después tuvo que esperar 40 años para otra, no procesos como los patriarcas que les tocaba esperar 7, 14 años, Abraham le tocó esperar casi hasta los 100 mientras era procesado para llegar a estar listo y preparado para lo que Dios tenía para ellos. El mismo Josué y Caleb pasaron por procesos. Es más, Caleb aparece a los 85 años recordando de que él estaba en un proceso y que ya estaba listo para tomar posesión de una tierra que Dios le había prometido. Entonces quiero hablar brevemente en eso. No nos podemos saltar los procesos. Y el mejor ejemplo se lo puedo contar en una anécdota de un hombre que ve un capullo. Un capullo es un gusano que pasó por un proceso y que ahora está encerrado dentro de un capullo, y cuando ese capullo se rompe, ese gusano se convierte en una bella mariposa que vuela con libertad. Bueno, este hombre ve un capullo y le interesó mucho y se lo llevó para su casa y quería observar cómo iba a ser ese proceso de cuando saliera esa bella mariposa. De repente ve que el gusano, que ahora es mariposa, empieza a forjar, a romper ese capullo y empieza y le abre un pequeño hoyo y está luchando y batallando y el hoyo es pequeñito. Sin embargo, este hombre, buena gente, buena intención, tomó un bisturí muy finito y abrió un poco el capullo para que la mariposa pudiera seguir rompiendo y así ser libre. Pues al abrir un poquito, la mariposa pudo salir. El problema fue, mis amados, es que cuando salió la mariposa y dio el salto fuera del capullo, la mariposa entonces quedó mal. No podía volar con un ala. Una ala no se le había desarrollado del todo. Entonces ella solamente caminaba dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Lo que este hombre, buen hombre, no entendía era que en su ignorancia el proceso de gusano a mariposa necesitaba un tiempo y que la misma mariposa, al romper el capullo, poco a poco, con dificultad, ella misma se iba fortaleciendo y poco a poco seguía, y cuando está forjando es que sus alas se están desarrollando, todo su cuerpo se está desarrollando hasta que por fin rompe. Al este hombre hacer eso, esta mariposa no pudo terminar su proceso natural y eso le hizo daño por el resto de su corta vida. ¿Qué podemos aprender de esto? Es que muchas veces nosotros vemos gente que se quiere saltar los procesos. Quieren, como siempre digo, quieren en vez de correr, en vez de aprender a caminar, ya quieren correr. En vez de aprender a gatear, ya quieren caminar. Hay procesos. Nosotros mismos venimos de un proceso. Usted y yo estuvimos en el vientre de nuestras madres 9 meses. Es el proceso natural. Hay personas que sí son prematuros, pero no es lo normal. Y si usted y yo entendemos que a veces los bebés prematuros después van a sufrir consecuencias, desafortunadamente. No podemos saltarnos los procesos. Y en esta academia de formación, en este nivel 3 de discipulado, queremos hacer mucho énfasis en eso, en las características de un discípulo, entendiendo primero su identidad, como vimos en esta lección de este día, tener la seguridad de su salvación, pero también entender que somos llamados ¿para qué? Para que después que hayamos pasado los procesos, entonces llevemos fruto. Eso nos lleva a que el
Ser discípulo es estar dispuesto a aprender para después hacer. De nada nos sirve ser discípulos solamente para alimentarnos y crecer en lo personal, pero no para actuar. Termino con esto. Los discípulos de Jesús, y lo hemos hablado en varias ocasiones, los discípulos de Jesús fueron muchos, no fueron los 12 que menciona en Marcos capítulo 1, en Mateo, no, fueron muchos más. Jesús tuvo más de 500 discípulos de acuerdo al libro de los Hechos. Jesús en el capítulo 10 de Lucas envió de dos en dos a 70. Jesús reunió en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que en ese día, habían reunidos como 120 discípulos. Entonces Jesús tuvo muchos discípulos. Los más cercanos de él fueron 12. Pero cuando Jesús se reunía para cosas más privadas, la transfiguración, Getsemaní, él se llevaba a 2 o a 3. Entonces Jesús se reprodujo en esos discípulos que después de que él partió, ellos llegaron a ser los líderes de la iglesia después de que él partió. ¿Qué significa esto, amados? Espera tu tiempo, aprende con paciencia, crece en todas las áreas, aprende a someterte a lo que Dios está haciendo a través de un discipulador, a través de un maestro, que llegará el tiempo. A veces creemos que es que no nos ven, no nos observan, es que no nos ponen a hacer, es que recuerda que la obra es de Dios y que lo que tú hagas debes hacerlo como para el Señor. Cuando somos humildes. David sabía que algún día él iba a tomar el puesto de Saúl. Dios ya lo había ungido, ya le había dado la palabra, pero nunca David utilizó eso que había en él para levantarse en contra de su líder. Entonces aprendamos de la palabra de Dios, aprendamos de los hombres y mujeres en la Biblia que aprendieron a través de los procesos, y no nos saltemos los procesos, porque esos procesos son los que nos van a dar la victoria. En lo poco, si eres fiel, la Biblia dice que en lo mucho Dios te va a poner, no solamente en la eternidad, pero aún aquí en la tierra. Si tú lo crees, entonces estás en el camino correcto. Permite que los procesos de Dios en ti lleven el tiempo prudente y no te desesperes, porque Dios, la Biblia dice que no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Él lo va a hacer de una manera u otra. Bendiciones, gracia y paz.